Nadie negará que las creepypastas dejaron una huella en las comunidades. Si tú perteneces a una, sin importar de qué se trate, ya sea una serie animada o videojuego, seguramente tendrá una creepypasta escrita por allí, a no ser que sea relativamente nueva o muy desconocida, claro. Al ser tan variados, distintos relatos se las han arreglado para ser conocidos a su manera, mediante la difusión, recreaciones, y más. El beneficio de esto de ser expandidas a muchísima gente es llegar incluso a oídos de grandes empresas, que a pesar de la naturaleza que representan los relatos de tratar de darle un ambiente más aterrador, estos deciden que puede ser divertido hacerles una mínima referencia, trayendo en su mayoría, resultados positivos para la historia en sí. Sin nada más, ¿qué tal si vemos cuáles de estas creepypastas fueron referenciadas por algunas empresas? Ya sabrán qué otro nombre tiene este, y me lo sacaré de encima rápido ya que creo que es la referencia más conocida por la difusión que se le dio en su momento. En el año 2019, en el episodio de Locolandia, Bob Esponja y Calamardo terminan en un mundo con puertas donde llevan a distintas realidades para entregar un pedido. Al grano, Calamardo en su intento desesperado de regresar a casa, se le aparecen un montón de puertas que conducen a realidades alternas de su mundo, y en una de estas se le aparece el Calamardo que ya conocen. El episodio apenas se estrenó fue sumamente masificado por este pequeño guiño, y no estaba nada disimulado, recrearon a su estilo al Calamardo que mira al espectador. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hablar de algo que se malentendió cuando salió el capítulo. Apenas se dio a conocer la referencia, mucha gente empezó a señalar de canon a la creepypasta, pero ¿en qué sentido? Hablaban de que tal cual la historia, de un capítulo prohibido por la propia empresa si era real, solo por eso. En parte es medio culpa de que la palabra canon ya no la diferencian de algo ficticio con algo real. Pero para no dejar las cosas tan así, se puede dividir en dos el tema. ¿La creepypasta en sí, ocurrió? No. ¿Dentro del universo de Bob Esponja existe el Calamardo de la creepypasta? Muy probablemente. Considerada la primera creepypasta de la que se tiene registro, en 2013 se estrenaría Living Dark, una película basada completamente en el relato. Para el que se olvidó de qué trataba, era un sujeto de nombre Ted que guardaba registro de sus investigaciones mientras viajaba mediante publicaciones en un blog. En una ocasión encontraría una pequeña cueva sin señales de haber sido explorada. Junto a un compañero suyo, se adentraron más y más profundo en la cueva, hasta llegar a un agujero de poco tamaño. Nunca más se volvería a saber de su compañero, ni de él. El hecho de ser la primera creepypasta y también la primera de su clase en ser llevada a los cines es un buen detalle. Hace un tiempo, un programa, de nombre Channel Zero, enfocado en el misterio, estrenó un capítulo en el 2016, enfocado enteramente en Candle Cove, seguro deben conocer de qué trata. Para que no sea algo calcado del relato, le añadieron más explicaciones de por qué el programa se transmitía solamente a los niños mientras que los adultos veían estática, involucrando sacrificios y otras cosas. Las únicas dos referencias a este personaje fueron a través del Twitter de Sega, uno es con un pequeño GIF donde Sonic pasa a tener la apariencia que todos conocen, mientras que por otra sale un juego con el nombre escondido entre la gran pila de cartuchos. He visto que unas buenas cantidades de gente pide por una mínima referencia en algo que no sea una red social, pero siento que es mejor que se quede así, al menos apareció en algo. El tenebroso juego hecho por el gobierno para controlar mentes solamente aparece de fondo en varios medios, como en Los Simpsons, la más conocida, en el videojuego de Stranger Things, en la serie Verano del 84, y en el libro de nombre Armada. Su trama es muy similar al de la creepypasta, donde usan los videojuegos como herramientas para el gobierno, y el propio Polybius es mencionado. Por último, aparece de fondo en un capítulo de la serie de Loki, y es curioso como la cabina está según la serie en un vacío temporal donde debe ser borrada de la existencia, como si nunca tendría que haber estado. ¿Qué no decir de Slenderman, la cara de todas las creepypastas, sí o sí debía aparecer en algún medio creado por alguna empresa? La primera referencia del que se tiene conocimiento es en la serie de los Ponjis, en un capítulo del 2014, aparece con un pequeño cameo en el fondo metido en los arbustos.
En la serie Supernatural del 2014, se creó un episodio llamado Tin Man, donde el antagonista es una clara inspiración de Slenderman. Durante el 2016, una banda llamada Haunted Garage, lanzaron un disco titulado Slenderman y otros relatos extraños, incluyendo una canción inspirada en el caso Slender. Para el que no conocía el caso Slender, trató sobre que dos niñas apuñalaron múltiples veces a una amiga en común para rendirle tributo a Slenderman. Este caso resonó por todos lados, y nos lleva al siguiente punto. En la serie, La Ley y el Orden, un capítulo completo, específicamente el titulado, La ira de un escocés, se basa enteramente en el caso Slender. Luego de todo lo anterior, sería lanzada su película, convirtiéndose en la segunda, y por ahora, la última creepypasta en llegar a los cines. La última aparición de Slender sería en la serie Inside Job, teniendo diálogos breves. Hasta aquí serían las apariciones que se llegaron a formalizarse, pero hay una más que no se llegó a dar. Me refiero a su inclusión en el juego, Dead by Daylight. Para el que no lo conozca, reúne a los iconos del terror, ya sean de películas u otros medios, en un solo juego donde deben cazar a 4 supervivientes. Algunas personas preguntaron por la inclusión de Slenderman, y los desarrolladores declararon que por un momento se plantearon el cómo implementarlo, pero al final lo descartaron porque para ellos les resultaba imposible hacer que el personaje se sienta como él mismo, que respete su historia original y esté balanceado. Este será una mención corta. Hace poco se confirmó que se realizará una película del relato original de los Backrooms, y con eso, se vuelve la tercera creepypasta en pasar a los cines. Por ahora eso es lo que pude encontrar, en un futuro capaz alguna empresa le hace una referencia a alguna creepypasta, o incluso lleguen a darle una película a otra, pero quién sabe, por mi parte no hay más, nos vemos.